Un problema que vamos a analizar es un derrame en la refinería de Pemex ubicada en Cadereyta Jiménez, Nuevo León. Este derrame contaminó el río San Juan, ocasionando daños en el ecosistema, en el río y la calidad del agua. Y para poder entender esto mejor, vamos a ver los elementos involucrados en el derrame. Empezamos con los elementos químicos involucrados. Primero veremos la configuración electrónica y la capa de valencia. El hidrógeno tiene una configuración electrónica de 1s1 y tiene un electrón de valencia. Y el oxígeno tiene una configuración electrónica de 1s2, 2s2, 2p4, teniendo 6 electrones de valencia. Después vamos a ver la periodicidad química de los elementos. Veremos el radio atómico, la energía de ionización, la electronegatividad y la afinidad electrónica. Aquí en pantalla podemos ver la del hidrógeno y la del oxígeno. Aquí podemos ver la estructura de Lewis del agua. Tenemos 6 electrones de valencia para el oxígeno y 1 para cada hidrógeno, o sea tenemos 8 en total. Nos acomodamos el oxígeno en el centro y los hidrógenos a los lados, poniendo un enlace entre cada hidrógeno y oxígeno y poniendo los 4 electrones que faltan para completar el octeto del oxígeno en el oxígeno. Tenemos la geometría molecular y el tipo de enlace del agua. El tipo de enlace es un enlace covalente, ya que es formado por 2 no metales, y su geometría molecular es una geometría angular. Esto se debe a que hay un enlace covalente entre el oxígeno y el hidrógeno, y hay 2 pares de electrones solos. Estos 2 pares de electrones ocasionan que se junten más los átomos de hidrógeno o formando esta geometría molecular. Después vamos a ver los compuestos del petróleo. Aquí tenemos la configuración electrónica y la capa de valencia del hidrógeno y del carbono. Como ya vimos, la configuración electrónica del hidrógeno es 1s1 y tiene un electrón de valencia, y la del carbono es 1s2, 2s2, 2p2, teniendo 4 electrones de valencia. Aquí podemos ver la periodicidad química de los elementos. Vemos la del hidrógeno y la del carbono. Son las mismas 4 que ya vimos en la diapositiva anterior del hidrógeno y del oxígeno. En esta diapositiva podemos ver 3 estructuras de Lewis. En todas las estructuras de Lewis de los hidrocarburos analizaremos el carbono y el hidrógeno, sabiendo que el hidrógeno tiene un electrón de valencia y el carbono tiene 6 electrones de valencia. Y entre ellos se forman enlaces covalentes. Tenemos la estructura de Lewis del metano, el cual se forma la química de CH4, por lo tanto es como se ve en pantalla. Después tenemos el eteno, cuya fórmula es C2H4, se forman enlaces covalentes entre el carbono y el hidrógeno, y se forma un doble enlace entre los 2 carbonos. Y por último tenemos el hexano, cuya fórmula es C6H14. Se forman enlaces covalentes simples entre el carbono y el hidrógeno. Cada carbono tiene 2 hidrógenos, a excepción de los 2 de las orillas, los cuales tienen 3 hidrógenos. Aquí podemos ver las 2 estructuras de Lewis que faltan, que es el benceno, que tiene la fórmula química de C6H6 y forma la estructura de Lewis que podemos ver en pantalla. Y después tenemos el octano, que tiene una fórmula química de C8H18 y forma la estructura de Lewis que podemos ver en pantalla. Podemos ver las geometrías moleculares del metano, del hexano y del eteno. Podemos observar, por ejemplo, que la geometría molecular del metano es de forma tetraédrica, y las otras van cambiando dependiendo de cuántos átomos tengan de cada elemento. Como podemos ver las geometrías moleculares de los 2 que faltan, que es del benceno y del octano. Podemos ver cómo son diferentes gracias, por ejemplo, a que el octano tiene mucho más átomos de carbono y de hidrógeno. Hola, mi nombre es Cristina Hernández y a continuación voy a hablar sobre las interacciones que hay entre las moléculas del petróleo y el agua. Entonces, a continuación podemos ver que elaboramos una tabla en donde hablamos sobre las diferentes características de las moléculas del petróleo en referencia a la interacción que tiene con el agua. En la primera columna podemos ver el tipo de interacción que tiene con el agua, que en todos estos casos fue dipolo-dipolo inducido. El estado de agregación, que es su estado en condiciones estándar. La solubilidad, que son los gramos que se ocupan o se pueden disolver en 1 litro de agua. El punto de ebullición, que es el punto o la temperatura en cual se evapora. La viscosidad, que viene siendo la resistencia que tiene el líquido o la molécula en estado líquido
para moverse. Y la volatilidad, que es la tendencia que tiene a evaporarse, o pues, se puede decir que también la tendencia que tiene a prenderse. Entonces, podemos ver que la interacción entre las moléculas del petróleo y el agua es dipolo-dipolo inducido, y esto tiene que ver con las polaridades que tienen. El agua es una molécula polar, que quiere decir que sus dos átomos de hidrógeno pues crean una carga negativa por un lado de la molécula, mientras el oxígeno crea una carga positiva. Entonces tienen unas cargas que son disparejas, no hay un equilibrio en sí. En el caso de las moléculas del petróleo, son unas moléculas que son no polares, entonces sus cargas son, pues por mayor parte son equivalentes, no tiene una carga que tenga más potencia en un lado que el otro. Y de lo que ya sabemos, en el caso de las polaridades de las moléculas que son polares solo interactúan o pueden disolverse en otras moléculas polares. Y las moléculas no polares solo pueden interactuar o tienen una tendencia a querer interactuar con otras moléculas no polares. Es por eso que en el caso del petróleo podemos ver que cuando se pone a interactuar con el agua, pues se crea una capa arriba del agua, o no llegan a tener una interacción muy fuerte como en el caso de otras moléculas que son parecidas a ellas. Y es por eso que podemos ver que las interacciones que tienen el agua y el petróleo no son muy fuertes. Hola, mi nombre es Adrián Garza y me enfocaré en la evaluación de la situación, así como en las propuestas que tenemos como equipo. Primero que nada hay que entender el problema de la situación. El derramamiento de petróleo en el río San Juan ocasionó que el agua, así como las zonas cercanas, se contaminaran. Aquí nuestro enfoque principal va a ser en el agua, ya que ésta dejó de ser potable. Hay que entender que para que el agua se considere potable, esta debe ser limpia y segura. A esto se refiere que sea insípida, inodora, incolora, carecer de elementos en suspensión, libre de contaminantes orgánicos, inorgánicos, radioactivos y sin microorganismos patógenos. Bueno, tomando esto en cuenta, hablaré primero de cómo se pudo haber prevenido este derrame. Hay que entender que la mayoría de los derrames de petróleo son generados por fallas en la operación o por falta de mantenimiento en el equipo que se utiliza, principalmente en los oleoductos, que son las tuberías que conducen el petróleo. En otros casos también se han reportado derrames de petróleo debido a desastres naturales y en una escala muy pequeña por sabotaje intencionado. Por ende, la mejor manera de prevenir un derrame de petróleo es teniendo muy bien capacitados a los operadores del día a día y también como dar mantenimiento constante, ya que en el caso de la refinería de Pemex en Cadereyta no fue así y por ende ocurrió este derrame de petróleo en el río San Juan. Sabiendo esto, ahora hablaré de la técnica de solución que proponemos. Bueno, para los derrames de petróleo usualmente se toman en cuenta dos casos principales, una donde el petróleo ha contaminado el cuerpo de agua y una donde no lo ha hecho. En caso de que el petróleo no lo haya contaminado, lo que se realiza es desviar el petróleo a una depresión natural para después que éste sea recolectado utilizando una fosa cubierta con geomembrana. En el caso de que sí haya ingresado y contaminado el cuerpo de agua como lo fue en el río San Juan, lo que se debe hacer es utilizar barreras de contención y barreras absorbentes, esto para aislar el petróleo. Después, evitar que contamine más áreas de agua y a medida de que ya esté contenido, recolectar el producto que se derramó. Finalmente, es de suma importancia verificar que no queden rastros de hidrocarburos en el área contaminada y en las áreas próximas. Hecho esto, se procede a retirar las barreras de contención y las estructuras de absorción para limpiar el área natural que fue contaminada en un principio. Para entender por qué funciona esta solución a través de los fundamentos químicos, hay que identificar primero que la esponja o la fibra absorbente es la más importante en el método de retención y contención. Estas fibras que se utilizan han ido cambiando a lo largo de los años y una de las más efectivas es la fibra denominada como la oleoesponja, creada por el Laboratorio Nacional de Argón en Estados Unidos. Esta esponja tiene la característica de haber sido creada utilizando el método de síntesis secuencial de infiltración, para que en su superficie estuviera rodeada de óxidos metálicos que lo que hacen es atraer muy fuertemente a los elementos y a las moléculas que podemos encontrar en el petróleo
y dejando en paz al agua. Es por esto que es una solución muy viable, ya que solamente se necesita colocar para que ésta pueda absorber el petróleo derramado y dejar el agua, ya que no tiene fuerza de atracción hacia ella. Como último punto, una de las propiedades que facilita esta solución es la viscosidad. Como mencionamos al principio, la viscosidad del agua es mucho menor que la viscosidad de los hidrocarburos. Esto ya que la viscosidad es mayor en sustancias con fuerzas intermoleculares de mayor magnitud. Y como pudimos ver en las estructuras de Lewis, así como en las geometrías moleculares, los hidrocarburos pueden llegar a ser moléculas de una extensión muy grande. Esto hace que tengan más fuerzas de dispersión y por ende tengan una mayor concentración de fuerzas intermoleculares dentro de la molécula. Esto ocasiona, como mencioné, que la viscosidad sea mayor y por ende no fluya tan libremente. Al no fluir libremente y al no poder juntarse debido a las diferencias en polaridad, estas se mantienen separadas durante el proceso, lo cual facilita aún más la recolección del hidrocarburo. Ahora mi compañero Adrián Quiroga hablará sobre una técnica de purificación del agua, ya que a pesar de que se puede recolectar gran parte del petróleo, esta no puede ser retirada completamente del cuerpo de agua que contaminó. Por ende, es necesario realizar un procedimiento para hacerla potable. Debido a la contaminación del agua que hay, que es debido al derrame de petróleo en el mar, lagos y ríos, se han hecho varias técnicas para poder dispersar el petróleo del agua. Y una de ellas, las más efectivas, es el uso de dispersantes químicos. Esta técnica usa dispersantes químicos que rompen el petróleo en pequeñas partículas, que es capaz de descomponerlo en gotitas para separarlo del agua. Y tiempo después las gotitas son ingeridas por las bacterias del medio ambiente. Estos dispersantes son desplegados por vehículos sumergibles que descomponen el petróleo antes de que llegue a la superficie. Este proceso debe manejarse con cuidado, control y una buena organización para tener máxima eficiencia dependiendo de la densidad y grosor de los hidrocarburos, y también debido a no rociar ni más ni de menos, lo cual puede provocar consecuencias severas, por lo que también se debe de elegir los dispersantes dependiendo de los hidrocarburos en el agua. En el agua dulce, como en este caso el río, se tiene que usar dispersantes especiales con una dilución adecuada. Se puede aplicar a través desde embarcaciones hasta aeronaves. Este proceso se logra principalmente gracias a las diferencias entre las características de ambos, como la densidad y polaridad, por la cual no puede mezclarse entre ellos, por lo que facilita mucho el trabajo. Estos procesos no los separan el 100%, el agua y el petróleo, ya que eso es algo imposible, pero logra dispersar lo suficiente para no ser intoxicado y para poder usarse en el uso cotidiano. Soy Efraín Pérez y les voy a estar hablando del impacto social y ambiental que tiene el derramamiento de petróleo, más específicamente la toxicidad de los hidrocarburos y los efectos en la salud. Para empezar, hay que decir que los hidrocarburos se pueden encontrar en aire, en agua, en alimentos, en la tierra o se pueden tocar, se puede estar en contacto con ellos. La mayoría de estos pasan rápidamente a la corriente sanguínea en forma de vapor o aerosol cuando se les traga. Y pues hay otros componentes que además de pasar rápido a la corriente sanguínea pueden ser extensamente distribuidos a través del cuerpo. Entonces, por ahí nos podemos dar una idea de qué tan grave es que ingresen al cuerpo estos componentes. Y luego por encima también pueden ser absorbidos por la piel. Entonces, por eso sugerimos que en cuanto se entre en contacto con alguno de estos productos que tienen hidrocarburos, pues uno se limpie bien las manos o el área en donde haya estado en contacto. Ahora, los efectos en la salud varían con respecto a la exposición. Los factores son el tiempo en el que estuviste expuesto y la cantidad a la que estuviste expuesto. Y pues bueno, aquí tenemos una lista de hidrocarburos que vienen siendo benceno, hexano, metano, hectano, octano y otros donde podemos encontrar hidrocarburos aromáticos. Efectos en la salud, pues
Son varios los efectos, como podemos ver aquí en la lista, y les voy a ir dando una lista de hidrocarburos que provocan ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, el benceno, tolueno y xileno pueden afectar el sistema nervioso en los seres humanos. Estar expuesto a cantidades altas puede ser fatal. Inhalar concentraciones de benceno de más altas de 100 partes por millón durante varias horas puede producir fatiga, dolor de cabeza, náusea y adormecimiento. Claro, la exposición, al momento de cesar la exposición, los síntomas desaparecerían, pero si estuviste expuesto durante un periodo prolongado, pues lo más probable es que haya daño permanente en tu sistema nervioso central. El hexano puede provocar una alteración en los nervios conocida como neuropatía periférica, la cual se caracteriza por perder la sensación en pies y piernas, y en casos graves puedes quedar paralizado. Y pues esto le ocurre a trabajadores expuestos a 500 o más o hasta 2500 partes por millón de hexano en el aire. Ingerir gasolina y queroseno puede producir irritación en la garganta y el estómago, depresión del sistema nervioso, dificultades para respirar y neumonía. Y pues encima el benceno también puede producir cáncer y más específicamente leucemia. Buenos días, mi nombre es Ricardo Alberto Elizondo Santos y continuaré con el impacto social y el impacto ambiental. Los peligros y los riesgos de estar en contacto o ingerir agua contaminada pueden llegar a ser muy peligrosos, ya que se pueden llegar a transmitir enfermedades como la diarrea, el cólera, la disentería, la fiebre tifoidea y la poliomielitis. Se calcula que la contaminación del agua potable provoca más de 500,000 muertes al año, ya que estas enfermedades pueden causar una deshidratación grave. Al igual, de aquí al 2025 se calcula que la mitad de la población mundial vivirá en zonas con escasez de agua debido a la contaminación de esta. El derecho al agua potable. Aunque el derecho al agua potable aún no está reconocido expresamente como un derecho humano independiente de los tratados internacionales, las normas internacionales de derechos humanos comprenden obligaciones específicas en relación con el acceso al agua potable. Esas obligaciones exigen a los estados que garanticen a todas las personas el acceso a una cantidad suficiente de agua potable, ya sea para el uso personal y doméstico, al igual que comprende el consumo, el saneamiento, el lavado de ropa, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica. También les exige a los estados que aseguren progresivamente el acceso a servicios de saneamiento adecuados, ya que es como un elemento fundamental de la dignidad humana y la vida privada, pero también que protejan la calidad de los suministros y los recursos del agua potable. Obligaciones del Estado mexicano de acuerdo al agua potable. En México, toda persona tiene el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. En la observación general número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual México forma parte, los estados tienen la obligación de lograr progresivamente la plena realización del derecho al agua. En otras palabras, el pacto reconoce que los estados tienen limitaciones de recursos y pueden requerir tiempo para garantizar el derecho al agua a todos sus ciudadanos. Algunos componentes del derecho al agua se consideran, pues, sujetos a una realización progresiva. Otros, sin embargo, como la obligación de la no discriminación, son de efecto inmediato y no están sujetos a ninguna realización progresiva. Tras este proyecto, llevo a la conclusión de que si se quiere instalar una refinería o algo así muy cercano de asentamientos humanos, tienes que tener bien en cuenta las consecuencias, analizar los riesgos y tener la seguridad bien para que no ocurran desastres como este que pueden afectar tanto al ecosistema y a todos los animales que viven en él. En el caso de mi reflexión personal, yo opino que cuando compañías o empresas usan este tipo de sustancias como el petróleo, que pueden ser un poco peligrosos al exponerlos a los ecosistemas o a la sociedad,
Debe de haber algún tipo de investigación o de estrategias, planes, etcétera, cuales ellos vean y puedan decir, bueno, esto sí trae un beneficio y no pone en riesgo a los demás. O, por ejemplo, deben de tener estrategias para poder controlar cualquier situación que se salga fuera de su control y no llegue a afectar o puedan reducir el daño que ellos causan. Porque igual este tipo de accidentes que pasan con estas compañías afectan no solo a los seres humanos que viven cerca de estas zonas, pero pues tienen un efecto en el ecosistema, en los animales que viven ahí, en las plantas. Y en muchos de los casos no se ve este efecto que tiene o no se toma en cuenta tanto como a las vidas humanas. Pero, al fin de cuentas, también afecta a todo el mundo. Entonces, yo creo que es importante que las empresas puedan tener un poco más de responsabilidad social y ambiental en el caso de lo que usan y la preparación que tienen para usarlo. Me he dado cuenta que es muy interesante cómo es posible separar el petróleo y el agua con la ayuda de la química. El petróleo es muy peligroso y contaminante, por lo que se ha hecho necesario aprender de él para poder controlarlo, en lo que aprendemos los estados y estructura del compuesto para poder controlarlo en base de sus reacciones con otros, las cuales se pueden implementar para el beneficio de este planeta y de nuestra sociedad. Hola, soy Efren y después de todo lo que hemos visto en clase, considero importante que la gente haga conciencia de los problemas que puede traer el derrame de petróleo en aguas que la misma gente utiliza para su vida cotidiana, ya sea para tomar o para lavarse, bañarse, para los residuos en el baño, porque estos hidrocarburos pueden tener consecuencias graves en su salud y no queremos que haya más problemas de vida. Bueno, soy Adrián Garza y como reflexión final puedo decir que los conocimientos generales que adquirí a lo largo del curso me permitieron aprender no solo de teoría química, pero también de cómo esto influye en la infinidad de situaciones que vemos día a día, ya que la química nos rodea siempre, incluso en las acciones más simples que podamos imaginar. Esto mismo lo pude aplicar en el reto, ya que las propiedades e interacciones de las sustancias involucradas son la base para entender la gravedad del asunto, así como dimensionar adecuadamente el daño que se realiza al ambiente con accidentes iguales o similares a este. Al estar informados acerca de esto, también tenemos un compromiso social, de exigir un mayor cuidado y un plan de acción más efectivo para evitar y lidiar con este tipo de derrames, ya que infringen con nuestro derecho de acceder a recursos no contaminados y provocan un daño severo en el ambiente.